Transmitiendo desde Nueva York para Estados Unidos y América Latina, esto es Filos Conecta. Un espacio para conversar y hacer nuevos amigos alrededor de los valores judeocristianos. Aquí podrás conocer lo que la Biblia enseña acerca del pueblo de Israel. Recibamos al director de Filos Latino, Jesse Rojo. Saludos amigos de Filos Latino y gracias por sintonizar a Filos Conecta, la programación radial y digital de Filos Project. La semana pasada estuvimos hablando sobre las contradicciones de la organización Hamas, considerado una organización terrorista por Estados Unidos y otros países, y creo que con sus hechos lo han demostrado de manera excepcional. Por esta vez queremos señalar la hipocresía que puede existir a través de estas organizaciones de derechos humanos. Lo que todos se están dando cuenta, hay muchos conflictos que han sucedido a lo largo de ya casi 10 años que voy a cumplir haciendo este trabajo. Y no siempre todas las personas están al tanto de lo que está pasando con respecto al conflicto. Pero esta vez las cosas han cambiado. Esta guerra ha captado la atención internacional de una manera como ninguna otra guerra después de la guerra de tal vez 6 días o la guerra de Yom Kippur en el 73. Es una guerra significativa. Es un punto de transición, yo creo. El impacto se puede asemejar al impacto que tuvo la pandemia. Ya el mundo no va a ser igual después de esta guerra. Entonces, creo que esto nos presenta una preocupación, pero a la misma vez una oportunidad para aprender. Ya muchas personas se están dando cuenta de las cosas que nosotros como organización hemos estado señalando por estos casi 10 años haciendo este trabajo. Cómo los medios de comunicación son desproporcionadamente parcial. Cómo muchas personas abogan por una causa que realmente no conocen, no tienen contexto, no saben de lo que están hablando. Y hemos visto reacciones, denuncias en contra de incluso instituciones de educación entre las más respetadas en el mundo. MIT, Harvard, Penn State University, cuando los presidentes llegaron al Congreso y no pudieron contestar una pregunta que para muchos se le parece fácil contestar. Si si consideran una violación de su conducta, de código de conducta, el llamar el genocidio de los judíos. Muchos de estos presidentes no podían contestar con un claro sí o un claro no, porque de acuerdo a ellos depende del contexto. Pero nosotros sabemos que si uno llama a una persona transgénero con el género equivocado, inmediatamente será considerado una violación de su código de conducta. Y los reproches y las consecuencias que vienen como resultado son sin precedentes. Sin embargo, estas mismas instituciones no pudieron contestar una pregunta que claramente llama hacia la aniquilación de un pueblo en particular. Diga esa misma frase de otro grupo minoritario, de los latinos, de los inmigrantes, de los afroamericanos, y cuidado si sale de ahí vivo. Pero como incluye a los judíos, bueno, cosas como esas se permite. Pero vamos a hablar de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de supuestos derechos humanos, porque para algunas cosas son muy buenos, pero cuando se trata de Israel es otra cosa. Hace poco el señor Antonio Guterres, secretario general de la ONU, invocó el artículo 99 de las Naciones Unidas, haciendo un llamamiento urgente a un alto el fuego humanitario en la Franja de Gaza.
De acuerdo a él, el mundo estaba encontrándose en un riesgo internacional, un riesgo en el orden internacional por el colapso del sistema humanitario en Gaza. Y cualquiera que lee esto, por supuesto, puede suponer que este señor verdaderamente siente simpatía por los gazatíes y lo que está pasando. Y no dudo en ese sentimiento, no dudo que él le duela de lo que está pasando, pero ¿no le duele también lo que ha estado pasando en la guerra de Rusia y Ucrania, donde la misma ONU documentó cerca de 18,000 víctimas civiles en el 2022? Casi 8 millones de personas ucranianas, en su mayoría mujeres, menores y personas de edad avanzada. Esa era la mayor población refugiada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Se calculaba que había casi 7 millones de personas desplazadas dentro de Ucrania. ¿Eso no le pareció un hecho que meritaba invocar el artículo 99? Todavía estamos esperando que lo haga. Pero seguramente no lo quiso hacer para no ofender a una de las dos partes, a Rusia, un miembro permanente del Consejo de Seguridad, una potencia en el mundo. No, 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 no quisiéramos enojar a los rusos en esta guerra. El artículo 99 de las Naciones Unidas ha sido invocada solo 3 veces en su historia. En 1960, la crisis del Congo, un periodo de desórdenes durante el desarrollo de la Primera República del Congo Democrático que se inició con la independencia de Bélgica. Al día siguiente de invocar el artículo, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de una operación militar de la ONU en apoyo al gobierno congoleño. La segunda vez fue en 1979, con la crisis de rehenes estadounidenses en Irán, cuando la embajada estadounidense fue atacada y fueron secuestrados ciudadanos estadounidenses. Y en 1989, la escalada de violencia en el Líbano. Cuando se propuso el cese del fuego humanitario, 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de la propuesta de cese al fuego humanitario. Estados Unidos, sin embargo, la vetó y la criticó. La catalogó como una decisión desconectada de la realidad. El mismo embajador israelí de la ONU, Gilad Erdan, dijo que esta ridícula resolución tiene la audacia de pedir una tregua. El objetivo de esta resolución de tregua es que Israel deje de defenderse ante Hamás, para que Hamás pueda prendernos fuego. ¿Será que lo que dicen Estados Unidos y el embajador israelí tiene razón? ¿Será que si hay un alto al fuego, Hamás va a detenerse de atacar a Israel? ¿Es eso lo que han dicho los oficiales de Hamás? Porque de acuerdo a uno de sus oficiales de Hamás, ellos estaban dispuestos a repetir el hecho del octubre 7 una y otra vez y llamaba los ataques horrendos, inhumanos que tomaron lugar estos terroristas en octubre 7 como una resistencia. Y estamos hablando de la decapitación, de la violación, de la humillación de ancianos y el secuestro de 240 rehenes. ¿Por qué es que si verdaderamente quiere un alto al fuego, la ONU no se preocupa para pedir que jamás se rinda en esta guerra? Porque si queremos parar el fuego, yo no veo de otra forma que se pueda parar y detener los ataques de Hamas que impedir que Hamas no quiebre este cese al fuego sin que Hamas se rinda. Lo acabamos de ver. Se logró un cese al fuego, lograron eh, intercambiar rehenes por prisioneros palestinos
y luego que jamás no pudo responder para otros rehenes vulnerables, ¿qué hizo el siguiente día a las 5 o 6 de la mañana? Rompió el cese al fuego. Entonces, si vamos a ser inteligentes, seres humanos sabios, creo que debemos de aprender de nuestro pasado, debemos de tomar lecciones y no repetir los mismos errores. Hay que entender que lo que sucedió en octubre 7, los israelíes lo ven al mismo nivel que el 9/11. Y cuando sucedió el 9/11, Estados Unidos declaró guerra. Y déjame decirle, bombardeó a todo el mundo que pudo bombardear en Irak y Afganistán, y nadie estaba llamando para el cese al fuego. Se dicen que son dos civiles, y eso lo dice el mismo vocero del gobierno de Israel. Hay que darle crédito por su honestidad. Es mucho más de lo que jamás está dispuesto a hacer. Que por cada dos civiles logran matar a un combatiente de Hamas. En Irak y Afganistán eran tres y cuatro por cada combatiente. Esa es la ONU. Pero ¿qué de la Cruz Roja? Desde que se conocieron los secuestros por parte de Hamas, la Cruz Roja no ha adelantado labores para verificar el estado de los rehenes israelíes y extranjeros en Gaza. Hay todavía 137 rehenes de lo que no se sabe su condición. Se presume que 20 de ellos han sido asesinados en cautiverio. A comienzos de diciembre se dio a conocer sobre un incidente que despertó molestias en la comunidad israelí. Escuchen bien. The Jerusalem Post dio a conocer una inusual respuesta por parte de los representantes de la Cruz Roja a familiares de rehenes israelíes durante una reunión. Estos empleados de la Cruz Roja les respondieron a esas familias: necesitan pensar en el lado palestino. Es difícil para los palestinos. Póngase por un momento en los zapatos de esos familiares de los rehenes, que lo que quieren ver es sus hijas, sus hijos, sus abuelos, sus padres regresar. Y que la Cruz Roja, la organización de derechos humanos humanitario que está ahí para ofrecer servicio médico, atención humanitaria, tú vas para pedirle ayuda y te responden con lo siguiente: necesita pensar en el otro que también está sufriendo. Me parece frío, me parece cruel y me parece no muy apropiado por un agente de una organización humanitaria tomando una postura política. No sé si se están dando cuenta que cuando se trata de Israel, el mundo reacciona diferente. Y mejor dicho, cuando se tratan de los judíos, el mundo responde diferente. Y déjame decirle, no es nada nuevo, ¿no es cierto? Hemos tocado la historia del pueblo judío y hemos resumido por lo menos 2000 años de historia. Y lo que estamos viendo es nada más y nada menos que la historia repetirse. Símbolos nazis que pensábamos que ya estaban muertos, que nadie se atrevería a resucitar dichos símbolos después de que una organización genocida y racista como los nazis lo hayan popularizado como un símbolo de odio. Pero al contrario, penosamente lo vemos escrito en las paredes de las sinagogas, lo vemos escrito en los panfletos y las pancartas de estas protestas pro palestinos, pro Hamas, no sé cómo le quieran llamar. Es difícil, mis hermanos, muchas veces traer estos asuntos a nuestros oyentes porque ¿quién quiere compartir este tipo de noticia? ¿Quién quiere creer que un mundo así pueda existir? Que seres humanos puedan ver a otro con desprecio, sencillamente por lo que ellos son.
Se supone que después de un mundo que haya sobrepasado la segregación de Jim Crow en Estados Unidos o el estado apartheid en Sudáfrica, que la humanidad pueda haber madurado de ese pasado barbarie y salvaje. Pero estamos viendo un regreso a eso. Entonces, mencionamos a la ONU, mencionamos a la Cruz Roja, pero tenemos que regresar a la ONU de nuevo. ONU Mujeres, las violaciones que se han utilizado como arma de guerra y que la ONU Mujeres, por cierto, para los dominicanos fue inspirado por las hermanas Mirabales, tres mujeres dominicanas que se pararon en contra del régimen dictador de Trujillo y que perdieron su vida. Y esta organización, inspirado por tales hechos, se comprometió para denunciar cualquier abuso de feminicidio o abuso de la mujer que pueda existir en cualquier parte del mundo. Sin embargo, el 7 de octubre, cuando muchas mujeres y niñas fueron atacadas de manera brutal, sometida a un sinnúmero de vejámenes, jamás cometió violaciones como arma de guerra. Crímenes contra la humanidad que deben ser condenados como tal sin excusas y ni justificación. Pero organizaciones que defienden la vida y la justicia, incluso los derechos de las mujeres, no condenaron estos actos atroces. Los movimientos feministas como resultado también guardaron silencio, no condenado, no condenando las violaciones a las mujeres israelíes. El único pronunciamiento de ONU Mujeres fue realizado hace unos pocos días atrás, aproximadamente 2 meses después de la masacre perpetrada por Hamas. 2 meses. ¿Por qué tenían que durar tanto tiempo? ¿Qué es lo que lo detuvo a ello? Ellos dijeron lo siguiente en su supuesta denuncia, cito, reiteramos que todas las mujeres, tanto las israelíes, las palestinas, como todas las demás, tienen derecho a una vida en condiciones seguras y libres de violencia. Condenamos inequívocamente los brutales ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Estamos alarmados por los numerosos relatos de atrocidades basados en violencia de género y violencia sexual durante estos ataques. Nota que no pudieron mencionar a las israelíes sin mencionar a las palestinas. Y no es por no reconocer que hay palestinos que sufren, porque yo sé, mis hermanos, que ustedes como yo han estado muy doloridos por lo que ha pasado. Yo tengo amigos palestinos con familias en Gaza y a mí me duele pensar que ellos tienen que estar en medio de todo esto. Pero ¿a dónde vieron a los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel violar mujeres palestinas? En ningún lado, porque no existe. Sin embargo, ellos hacen una declaración para condenar los hechos de Hamas, pero la neutralizan. ¿Por qué? Porque no quieren reproche, no quieren que venga la gente y le digan, pero no, y los israelíes, ¿qué es lo que ellos hacen con los palestinos? Es un juego político, mis hermanos, un juego político muy peligroso. Y yo le voy a decir por qué cuando terminemos al final, pero vamos a mencionar otras organizaciones que han perdido credibilidad. Lo han perdido conmigo hace años, pero los últimos acontecimientos que han salido me ha causado una tristeza mucho más profunda.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo es una organización que fue creada después de la Guerra Árabe-Israelí en 1948. Esto fue para buscarle una solución a los 700,000 palestinos que fueron expulsados de los territorios palestinos. Muchas personas solamente señalan que los soldados de defensa de Israel fueron los que expulsaron a estos palestinos, pero la verdad es que hubieron varios factores. No niego que el hecho haya pasado, pero también sabemos que en medio de una guerra muchas personas huyen y también que las naciones árabes que declararon guerra en contra de Israel le pidió a todas esas familias que salieran para que ellos entraran y sacaran a los judíos una vez para siempre de los territorios palestinos. El problema es que muchas de esas familias que salieron esperaron que las naciones árabes ganaran, pero quedaron totalmente desencantados al final, porque quien se llevó la victoria fue la nación moderna de Israel, que recién acaba de salir una gran parte de ellos de los campos del Holocausto. Es algo milagroso porque ni los Estados Unidos se atrevió a apoyarlos en ese entonces. Ellos pensaban que iba a ser una destrucción inminente de esta nación judía que recién estaba a punto de empezar. Pero de acuerdo a las declaraciones de los rehenes liberados, publicado por enlacejudío.com y infobay.com para aquellos que conocen estas fuentes, el rehén israelí liberado de Gaza afirmó, oye bien, afirmó que permaneció secuestrado en el sótano de la casa de un funcionario de UNRWA, ¿ok? Por sus siglas en inglés, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. O sea, un empleado de esta agencia tenía uno de los secuestrados en el sótano de su casa. La Fuerza de Defensa de Israel informaron que durante un operativo en Gaza descubrieron decenas de misiles de Hamas escondidos debajo de una oficina del equipo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Yo no lo puedo creer, mis hermanos. No lo puedo creer. Una cosa es que ellos han permanecido a estos refugiados en un estado perpetuo de miseria, porque ahora estos 700 refugiados que salieron de territorios palestinos en el año 1948 se han multiplicado a, creo que a 2 millones, si no más. Y uno se pregunta, pero ¿cómo se multiplicaron de 700,000 a casi más de 2 millones? Porque ellos han traspasado el estatus de refugiado a los hijos de los refugiados originales. Todas las demás agencias que tratan con refugiados, incluso aún en la misma ONU, trata de buscarle lugar a donde sea en cualquier parte del mundo le consiga ciudadanía, trabajo, alojamiento, porque el plan es sacarlo del estatus de refugiado, pero no para los palestinos refugiados. Lo han dejado en un estado perpetuo por ya 75,000 años. Niños se han criado en estos campos de refugiados. Yo he caminado en estos campos de refugiados, mis hermanos. Déjame decirle, no es nada bonito. Y el nivel de corrupción y violencia que sucede muchas veces en estos campos de refugiados da pena y da miedo. El nivel de pobreza que sucede. Nadie merece. Ah, y por cierto, déjame decirle, ¿sabes a dónde están localizados la mayoría de estos campos de refugiados? En naciones árabes. ¿Y sabe a dónde más también? Dentro de territorios palestinos. En Belén, que es territorio palestino, hay un campo de refugiados. O sea, palestinos refugiados viviendo en territorios palestinos como refugiados. ¿Eso no causa una disonancia cognitiva en su cabeza?
Pero esa es la realidad, mis hermanos. Vivimos en una época que la verdad ya no importa. En una época donde personas sencillamente reaccionan emocionalmente a lo que ven en las noticias y ya ellos creen que eso es verdad. Pero nosotros aquí en Filos Latino, con Filos Conecta, estamos dedicados a la verdad. Hemos recibido ataques, hemos recibido amenazas, pero aquí vamos a permanecer porque creemos en la verdad, vivimos en la verdad y hasta que Cristo venga vamos a morir en la verdad. La misma palabra dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y cualquier creyente que siga a Cristo debe de seguir la verdad. Así que espero, mis hermanos, que con este poco tiempo que he tenido con ustedes, hayan podido discernir que algo no está bien. Algo no está bien como estos organismos de derechos humanos funcionan el día de hoy. Y yo sé que en cierto sentido no le estoy diciendo nada nuevo, porque ¿qué nos ha hecho la ONU para nosotros? Absolutamente nada. Ahora, yo creo que la ONU tiene potencial. La ONU produjo unos documentos impresionantes, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que inclusive varios de los que compusieron este documento eran cristianos. Es un documento que afirma el derecho de la vida, afirma el derecho de la familia y reconoce la familia como el fundamento de cada sociedad y por eso merece la protección de cada estado. Entonces, en el mismo lugar donde existe mucha oscuridad, también existe luz, pero debemos de ser esa luz, debemos de alzar esa voz y no quedarnos en silencio, mis queridos. Antes de terminar, le quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y si estás en Spotify, también estamos ahí para que puedan seguir estos episodios por esos canales y para que los puedan compartir con sus amigos, porque yo sé que esta información es muy importante y se necesita para las conversaciones que ustedes tienen con sus amigos y con sus hermanos. Y no se olviden de dejar sus comentarios y preguntas en la sesión. Queremos responder a sus dudas. Yo estuve en mi iglesia anunciando que vamos a hacer un estreno de Hope in the Holy Land y les invito, por cierto, el 19 de diciembre vamos a estar en la primera iglesia bautista hispana del Alto Manhattan. Lo pueden buscar en Google, la primera iglesia bautista hispana del Alto Manhattan, donde vamos a hacer un estreno de un documental que le va a enseñar los dos lados, blanco y negro como tal. Van a escuchar de la boca de los palestinos como de los israelíes de lo que realmente está pasando en territorios palestinos como israelíes. Pero sobre todo también van a ver que no es solo oscuridad, también hay esperanza, si lo sabe buscar bien. Así que mis hermanos, lo dejo con eso. Eso es todo por hoy. Con ustedes su anfitrión y servidor, director de Filos Latino, Jesse Rojo. Nos vemos en la próxima entrega de Filos Conecta. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Filos Conecta llega a ustedes gracias a Filos Project. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como @FilosLatino. Nos vemos la próxima semana.